Mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a otro video en tu canal Catracho Nórdico. El día de hoy me encuentro aquí en mi barrio, en Burberry, del cual les voy a estar presentando en este video algunos lugares muy interesantes que pueden encontrar más en este barrio común y corriente, aquí al sur de Estocolmo, Suecia. Vamos con el video. Mi gente, y para comenzar esta nueva aventura, apreciemos la belleza natural de Suecia. Como podrán ver en este video, vamos a visitar algunos lugares donde el color verde es el protagonista. Disfrutaremos de vistas espectaculares, de los paisajes maravillosos que te puede ofrecer este país nórdico. Suecia es más que un paisaje tecnológico, pues este es un país del primer mundo. Sin embargo, eso no quita que sea un amante a la fauna y la flora. Es más, como dato curioso, Suecia prefiere comprar la madera de otros países a cortar sus árboles. Aparte de eso, hacen el esfuerzo para reutilizar cada centímetro de madera. Suecia es uno de los mejores amigos de la madre naturaleza. Por tanto, intenta que la contaminación ambiental no se propague a grandes medidas a sus tierras. Puedo decir que aquí se respira un aire fresco y puro y el agua parece sacada de un manantial virgen. Compas, disfruten de las vistas, las aventuras, las tradiciones y la cultura que les puede ofrecer tu canal, Catracho Nórdico. Mis compas, y como lo prometido es deuda, qué bonito es encontrar estas dos bellezas de esculturas gigantescas llamadas The Burberry Gigants y construidas nada más y nada menos por el artista francés Javier Benham. Estas esculturas se instalaron en el 2020 en Burberry. Son literalmente gigantes que se pueden ver desde lejos y que le dan un toque único al paisaje. Están en lo alto de las colinas de Burberry-Stoppen, un lugar conocido por sus vistas panorámicas, así que ya de entrada tienen una ubicación perfecta para llamar la atención de cualquiera. Estas esculturas fueron parte de un proyecto de arte público de Estocolmo para acercar el arte a las áreas que están un poco alejadas del centro de la ciudad, dándole así algo especial y distintivo a los barrios. La idea era llevar piezas de arte a lugares menos céntricos y Burberry fue una excelente elección para este proyecto. Se buscaba que la comunidad se sintiera más conectada con el espacio, haciendo que estos gigantes se convirtieran en algo propio, en símbolos del vecindario. Lo interesante es que al no ser figuras realistas, no necesitas entender mucho de arte para sentir que son imponentes. Se mezclan con el paisaje de una forma genial. Ahí están, en la cima, como si vigilaran el lugar y te dieran la bienvenida al barrio. Benham quería que fueran parte de la vida cotidiana de la gente, que no solo fueran una obra para admirar desde lejos, sino algo en lo que puedes interactuar, que puedes tocar y hasta rodear, una experiencia de arte en la vida diaria. Desde su instalación, The Burberry Gigants ha cambiado completamente el ambiente de Burberry. Ahora son un punto de referencia y un lugar de encuentro para los residentes y visitantes. Además,
Las esculturas están ahí para recordarle a la gente que el arte también puede ser parte de lo cotidiano, que no tiene que estar solo en museos o en el centro de la ciudad. En resumen, Davorbery Higgins no solo embellece el paisaje, sino que representan una conexión entre el arte, la comunidad y el espacio público, convirtiéndose en un ícono moderno y un punto de orgullo para los habitantes aquí en Vorbery. Familia, como pueden ver, estamos enfrente de un hospital. A pesar que está ubicado en un barrio alejado del centro, eso no quita que Suecia descuide a sus habitantes. Este hospital es más que todo para ancianos porque en esta zona abundan muchas personas de la tercera edad. El hospital atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana y tratan problemas cardiovasculares, diabéticos, problemas musculares, respiratorios, accidentes cerebrovasculares y problemas ortopédicos. Además, cuenta con médicos y enfermeros especializados en psicología, terapia, consejería y dietista. Es un hospital donde dan una atención de primera y a pesar que digas la enfermedad que posees, siempre por precaución se realizan estudios generales al paciente, ya que muchas veces el problema que crees poder tener no es ese, sino puede ser otro. Por lo tanto, cuenta con tecnología de primera para estar listos ante cualquier adversidad. Por eso, amigos, Suecia es un país que cuida mucho a sus habitantes. Familia, y como segunda parte de este video, aquí ando dando un paseo por este sector tan maravilloso. La verdad que Suecia no me deja de sorprender de la variedad de belleza que puede ofrecer a todos sus habitantes o también, bueno, a las personas que los visitan. A mis espaldas se encuentra un lugar espectacular que yo sé que les va a encantar. Vamos con el video, vamos a verlo. Familia, y como ven en ese círculo es donde se hace la famosa quema de la fogata para despedir el invierno, que es una tradición muy esperada que se celebra cada 30 de abril durante la famosa noche de Valborgsmässoafton, que es la traducción en sueco. Ese día la gente se reúne al aire libre para encender una gran fogata con ramas y restos que quedaron del invierno. Es una manera simbólica de decirle adiós al frío y darle la bienvenida a la primavera.
La celebración tiene un aire mágico porque se dice que el fuego aleja a los malos espíritus y protege a la comunidad, aunque hoy en día es una excusa para reunirse, a escuchar música y cantar canciones de primavera. En algunos lugares incluso hay fuegos artificiales. La quema en Burberry es la oportunidad perfecta para disfrutar en grupo, celebrar la llegada de los días largos y dejar atrás el invierno de una vez por todas. Como ven en ese cuadro informativo, hay una gran variedad de aves que llegan a visitar el lugar según la estación del año. Mi gente bella, mi gente hermosa, la verdad que Suecia no me deja de sorprender. ¡Qué maravilla! A mis espaldas se puede ver los siguientes barrios que siguen después de Burberry. Por allá hay un sector que le llaman Borby Gård. Más adelante podemos observar otro barrio que se llama Masmo y después hay otro barrio que se llama Fitia. Todo el sector de Norsborg se puede apreciar en las imágenes. Y de esta montaña artificial hecha aquí en Suecia. La verdad que qué maravilla. La creación de Dios, sin duda alguna, no tiene precio. Chavos y chavas, también en este lugar podemos encontrar a mis espaldas un mirador para poder apreciar la belleza de este lugar en todo su esplendor. Como pueden apreciar, este mirador también cuenta con una zona para hacer parrilladas y pasar un tiempo en familia y amigos. Este lugar es más concurrido en la temporada de verano. Aunque los suecos prefieren ir a lagos, hay algunos que prefieren venir a broncearse después de una larga temporada de frío, ya que cuenta con un área verde para poder acostarse en el pasto y broncearse a gusto. Otras personas prefieren hacer picnic, senderismo, leer un libro o simplemente tener un momento ameno. Amigos, y en las noches, en este mirador, muchos jóvenes vienen a hacer fogatas, asar malvavisco, ver las estrellas, porque, como anteriormente dicho, Suecia es amigable con la naturaleza. Por tanto, se puede disfrutar de una variedad de paisajes nocturnos bellísimos. Este mirador es un gran lugar para pasar un tiempo agradable y para conectar con la naturaleza, disfrutando de la flora silvestre que podemos observar alrededor. Mi gente, y con estas imágenes a mis espaldas damos por concluido este hermoso video en tu canal Catracho Nórdico. Si este video te ha gustado, te pido que te suscribas a mi canal, le des me gusta y también le dejas la campanita de notificaciones para que estés saltando a cada uno de los videos que vienen en los próximos días. Hasta la próxima, familia, y ahí los vidrios.